Obviamente la raíz procede del mismo lugar, del mismo ambiente, porque la humillación se da cuando ese de que quiero algo pero no lo tengo, ¿no? O ese como sé que no tienes algo y te muestro algo que no tienes, que deseas, pero no te lo voy a dar. Es decir, como ese juego de niños, ¿no? Esa expresión cruel de los niños, que cuando hablamos de la infancia hay mayor crueldad. Hay mayor crueldad porque realmente, digamos, humanamente, lo primero que se aprende como individuos es hacer cosas que no son de alguna forma afectivas. O sea, hay una crueldad apremiante en los seres humanos, o sea, en su fase infantil. ¿Por qué? Porque está la crueldad a flor de piel, solamente que ese tipo de crueldad tiende a ser una crueldad simpática, una crueldad aceptada, ¿no? De hecho, hace parte del reír y toda la cosa, porque obviamente un niño en esas tratando de hurgar con el dedo el ojo de su madre, a ver si ella se despierta o a ver si llora, ese es un acto que uno dice, ahí hay una situación apremiante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de humillación, es eso, es cuando te pasan por la cara aquello que quieres, aquello que deseas, aquello que anhelas. Es más, en algunos casos ni se desea, ni se quiere, ni se anhela, sino que te lo muestran. Por eso hay una frase que es bastante particular de Steve Jobs, cuando hacía énfasis sobre este tema de la tecnología y el iPhone, decía: los seres humanos no saben lo que quieren sino hasta que se los muestras. Y eso tiene mucho sentido, claro, tiene una situación desde la biología, tiene una concepción desde la biología y es real. Es real, mire, solamente usted, ahí en su ambiente donde está, en su cuadra donde está, intente ponerse bonito o ponerse bonita. Intente sobresalir. Intente triunfar, para que usted se dé cuenta automáticamente cómo se comporta ese inmediato ambiente. ¿Por qué? Porque de alguna manera, mientras usted no haga nada así como trascendental, usted pasa desapercibido y pasa como el chévere y tal. Pero una vez usted intenta hacer algo importante, entonces viene automáticamente el rechazo. Y vemos que eso es una de las primeras fases de la escuela, donde el que intenta destacarse está amenazado por los compañeros y está amenazado por los profesores. Porque está diciendo, usted no puede surgir, o sea, usted no puede brillar, o sea, usted quédese ahí porque usted tiene que quedarse ahí. Vemos que eso es un rechazo. De hecho, hay una historia de esas historias que hacen parte, digamos, de la condición humana, de la historia, de la naturaleza humana, y obviamente tiene que ver con la familia. Dícese de un niño que él empieza a soñar, a temprana edad empieza a soñar, y este niño un día sueña de que él es muy grande. Entonces la luna y el sol y las estrellas se inclinan hacia él. Ese sueño que cuenta el niño, pues ahí mientras están haciendo la cena y tal, ese niño que sueña y cuenta ese sueño, lo interpretan automáticamente, lo entienden los hermanos, que son como 11, el padre, que podría ser, digamos, las veces del sol, su madre, o sea, que podría ser las veces de la luna. Entonces protesta el padre y dice: ¿cómo así que nosotros nos inclinaremos ante ti? Y obviamente, pues según la historia, a partir de ese momento ya ese niño es un problema. O sea,
podríamos decir, su gran pecado fue soñar. Su gran pecado fue ser diferente. Su gran pecado fue poder surgir. Y su gran pecado fue poder manifestar sus anhelos. De tal manera que este niño es rechazado. Es rechazado literalmente, y no es rechazado por el lechero, ni por el político, ni por la señora de la esquina. Ese niño es rechazado por su familia. Por eso, todo esto nos sirve como material de apoyo para entender el hoy, porque yo sé que la mayoría de personas se frustran mucho cuando quieren hacer algo y no lo logran, no se sienten que fluyen, no se sienten que avanzan, porque las personas piensan que son las personas. Y en consecuencia, naturalmente, sí son las personas, pero no por las personas en sí, sino por el concepto que se tiene de sí mismo. El concepto que se tiene de sí mismo. De ahí que cuando nosotros vemos toda esta Latinoamérica, estamos hablando de gente abandonada, ¿no? De gente rechazada, de gente humillada. Entonces, ahí en esa figura de la humillación surge la crueldad. Esa crueldad de la cual hablamos, donde una familia puede unirse en torno a una causa para humillar a uno de sus miembros, ¿no? Pero mire la parte importante. Por eso, como hablamos de las otras dos fases, y al hablar de esta, obedece a la misma figura. No es lo que te ocurre, sino lo que haces con lo que te sucede. Esa es la parte importante, porque ahí es donde está la grandeza. Aquello que no te mata, te hace más fuerte. Estas personas tienden a ser humilladas, es decir, cuando alguien les muestra aquello que no tienen, automáticamente se despierta el deseo. Mire que esa parte es importante cuando salimos nosotros a dar un plan, porque por eso es clave, es supremamente importantísimo saber lo que estamos haciendo. Cuando nosotros vamos a dar un plan, debemos saber por qué vamos a dar un plan. ¿Y qué pasa con el interlocutor? Apelando a la frase de Steve Jobs, que nadie sabe lo que quiere hasta que se lo muestras, entonces es ahí cuando nosotros tenemos que, desde luego, entender qué es lo importante, o sea, qué es lo más importante en un ser humano, independiente del estadio donde se encuentre. Las tres cosas más importantes en un ser humano son el reconocimiento. Lo más importante es el reconocimiento. Si nosotros vemos abandono, rechazo, humillación, tiene que ver con reconocimiento. 1. Segundo, la libertad. Reconocimiento, libertad y riqueza. Son tres cosas claves. De ahí que nosotros nos encontramos con frecuencia con personas que manifiestan, obviamente es hipócritamente la manifestación, que manifiestan no gustarles el dinero. Solamente que la persona que dice eso ignora que todos los días le toca madrugar juiciosamente, con perseverancia, con dedicación, con desempeño, con disciplina, a un lugar donde no quiere ir. ¿Todo por qué? Por el dinero. De ahí que esa es una parte clave dentro de, digamos, una presentación de negocio, una presentación de oportunidad. Es eso, es mostrarle a una persona algo, porque es a partir de eso que mostramos, es que la persona dice querer eso. Por eso hay que dar planes, desde luego. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que quiere hasta que se le muestra. Eso es supremamente importante. De ahí que vivimos en una sociedad que directa e indirectamente tiende a humillar. O más bien no es que tienda a humillar, sino que como sentimiento tendemos a sentirnos humillados. Tendemos a sentirnos humillados, y eso nos ha pasado en el proceso de la gestación, en el nacimiento, en el ambiente próximo,
obviamente en temas académicos, ¿no? Donde nos sentimos aludidos porque hay algo que tiende a ser superior a nosotros, ¿no? Que esa es una de las cosas donde entendemos que hay una ligera sensación de falta de autoestima, porque en la vida habrá personas más altas y más bajas, más gordas y más flacas, más ricas y más pobres. Lo importante no es lo que hay a nuestra derecha o a nuestra izquierda, lo importante es lo que hay en nosotros, cómo nos sentimos con lo que hay, con lo que nos tocó, ¿qué? ¿Cómo es? Eso es lo importante, cómo nos sentimos con esto que es lo que hay. Porque se suele decir que siempre que miramos hacia afuera, vemos los jardines mejores, más floridos, más nutridos, ¿no? Vemos todo lo exterior más hermoso, ¿no? Y vemos un poco achicopalado, desmembrado, despeinado, desenfocado lo nuestro, ¿no? Lo nuestro, pero no, es decir, aquí también hay mucho para dar, mucho para aportar, y eso es lo importante, y eso tiene que ver con la confianza y la seguridad en sí mismo, que cuando obviamente empezamos a manifestar confianza y seguridad, también obviamente va a haber una situación donde va a haber una etiquetación que se llama personas presumidas, ¿no? Personas presumidas. En Cali se habla del visajoso, la visajosa, ¿no? Que hay mucho visaje. Son términos, ¿no? Que tienden a amilanar el ímpetu de un ser humano. Por eso el temor al rechazo no permite que se triunfe en la vida. El temor al rechazo no permite que se triunfe en la vida, que esa es parte clave. Luego viene, dentro de toda esa situación, como si fuera poco, la injusticia.